Ok, dice calcular la aceleración de M1. Considere M2 igual a 10 kilogramos, M1 igual a 3, el mu sub K. Lo voy a hacer un poco más pequeño. Ahí. El mu sub K igual a 0.5. Entonces aquí hay algo importante, quizás para resaltar, es que el coeficiente de fricción que hay entre las dos superficies M1 y el plano es el mismo que hay entre M2 y M1. Eso podría ser diferente. En ese sentido, podría haber un mu sub K1, un coeficiente 1 entre M1 y el plano, y podría haber un mu sub K2 entre M2 y M1. Pero aquí es el mismo, porque el problema así lo dice. Lo que podríamos considerar es que dado que el mu sub K solo depende de los materiales que están en contacto, entonces que todo es el mismo material, los tres objetos son del mismo material, para garantizar que el mu sub K fuese igual. Pero podría haber un problema en el que diga que hay un mu sub K1 y un mu sub K2. Hay una fuerza de 300 newton aplicada, esa es simplemente vemos que está marcada, es una fuerza aplicada externa, está marcada en el dibujo, no en el diagrama de cuerpo libre que no hemos hecho, sino en el dibujo, y nos da la magnitud y dirección. Entonces nos piden calcular la aceleración de M1. Bueno, como primer paso, recordemos que hay que definir el sistema. Entonces, o los sistemas. Vamos a decir que M2 es un sistema, notemos que hay una cuerda. En ese caso, debo cortar de manera imaginaria la cuerda en ese punto y aparece la tensión de la cuerda. Y después tendría que tomar a M2 como sistema, perdón, a M1 como sistema, pero claro, en el caso de M1, pues debo incluir toda la fuerza externa. Entonces hay que hacer dos diagramas y empiezo con M1. Entonces, como siempre, hay que ver qué tipo de interacciones hay y en base a eso ok, ¿qué fuerzas actúan sobre M1? Vamos, La fuerza normal la fuerza normal. ¿De quién? de la superficie con el bloque, con M1, ¿Cuál superficie? la del suelo con el bloque. Ok. Entonces le vamos a llamar a esa normal 1. La fuerza de gravedad también. Ok, la fuerza de gravedad, vertical hacia abajo. La fricción. La fricción. Una fuerza de fricción. Ok. Notemos que si tenemos esa fuerza aplicada hacia abajo y vamos a ver que el efecto del peso también de la componente va a ir hacia abajo, la única opción de movimiento para M1 es que vaya hacia abajo. Porque en realidad no tendríamos ninguna fuerza hacia arriba que intenta moverlo. Repito, que intente moverlo. Entonces, la fuerza aplicada debo incluirla simplemente con la magnitud y dirección que afirma. Nótese que si no dice lo contrario, consideramos que la fuerza F es paralela al plano, a menos que aparezca un ángulo ahí. Entonces, como el movimiento de M1 lo establece, por lo que ya mencioné, se establece que es hacia abajo,
La fuerza de fricción es opuesta cuando no se mueve al intento de movimiento y cuando sí se mueve al sentido del movimiento. Entonces, si se mueve hacia abajo, la fuerza de fricción tendría que ir hacia arriba. Claro, hay una fuerza de fricción actuando o por la rugosidad que hay entre M1 y el piso, el plano inclinado, le vamos a llamar una fuerza de fricción 1. Además, existe rugosidad entre M1 y M2, por lo tanto, también tendríamos una fuerza de fricción actuando en la parte de arriba, opuesta al movimiento. Solo que hay que diferenciar algo, ¿no? Esas fuerzas de fricción son diferentes. ¿Por qué razón? Bueno, porque la fuerza de fricción, recordemos que si tengo dos superficies en contacto y que hay movimiento entre ellas, ahora el movimiento entre ellas implica que solo se mueve una o que se mueven las dos, puede ocurrir, pero que hay movimiento relativo entre las superficies. Entonces, la fuerza de fricción es igual al mu cinético por la normal producto del contacto entre las dos superficies. Entonces, la fuerza de fricción 1 sería el mu cinético por la normal 1, que es la fuerza de contacto entre M1 y el piso. Ahora, ¿qué otra fuerza hace falta? Oscar pone la tensión, en este caso la tensión no, porque vean en el diagrama, la tensión es una cuerda, la tensión es una cuerda que está conectada a M2. No actúa sobre M1. La fuerza que faltaría no sería la fuerza de, bueno, la normal de M2 a M1. Exacto. Hay un contacto, entonces si un objeto tiene contacto con un montón de objetos, en arriba, abajo, a la derecha, izquierda, tendríamos que tener una fuerza normal por cada contacto. Y recordemos que la fuerza normal va en dirección hacia nuestro sistema y es perpendicular a la superficie de contacto. Por lo tanto, la normal 2 es una fuerza que iría dirigida hacia mi sistema, que ahorita es M1, y es perpendicular. Lee, que esa fuerza N2 la podemos poner abajo, ¿verdad? No habría problema. Ah, sí. Mencioné que como estamos considerando partículas, en realidad no hay ningún tipo de importancia del punto de aplicación. En realidad la pongo arriba porque como voy a descomponer el peso para que no me quede cargado tanto el dibujo abajo, pero en realidad ustedes la pueden poner donde ustedes quieran con tal la dirección esté correcta, mientras sea partícula. ¿Falta alguna fuerza? En M1, ¿verdad? No. No. Ok. Entonces lo que decía es que la fuerza de fricción 1 es el mu por la normal debida al contacto entre los dos objetos, que es la normal 1, y la fuerza de fricción 2 sería el mu por la normal 2, que es la fuerza de contacto entre M1 y M2. Entonces ahí se puede ver que son diferentes. En primer lugar, se da la casualidad de que el mu es el mismo, pero ya mencioné que eso podría cambiar. Podría ser diferente, pero en realidad lo que hace la diferencia en este ejercicio es que las normales no necesariamente van a ser iguales. Entonces, no es la misma fuerza de fricción. Por eso resalto eso, fricción 1,
que es debido a la rugosidad por el movimiento entre la superficie de M1 y el piso, y la fuerza de fricción 2, que es producto de la rugosidad en el movimiento que hay entre M1 y M2. Ahora vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre de M2. Voy a hacer aquí al lado. Ok, sobre M2, ¿qué fuerzas actúan? La fuerza de tensión, La tensión que va la fuerza, en dirección de la cuerda hacia el punto de la, corte, la- la fuerza de gravedad la fuerza de gravedad, eso lo dejen y marcado la acá. normal. Ok, la fuerza de gravedad. La normal, solo que en este caso va hacia arriba. ¿Por qué? Nuevamente la fuerza normal va en dirección de mi sistema. Entonces, la puedo dibujar abajo, como la podría colocar así, hacia arriba, pero para no cargar tanto el dibujo, porque voy a descomponer el peso, la coloco acá. Ahora, lo que hay que observar es que esta fuerza que actúa sobre M1 y esta de acá son un par acción-reacción. Es decir, que son fuerzas que se producen por la misma interacción, que es el contacto entre M1 y M2, pero que actúan en cuerpos diferentes y que la magnitud es la misma, pero la dirección pueden ver que es opuesta. ¿Qué otra fuerza haría falta sobre M2? La de fricción, La fuerza de fricción. Ahora, ¿cómo debería ser la dirección de la fuerza de fricción? opuesta a la tensión, o sea, para abajo. ¿Por qué? Porque el movimiento, bueno, en mi perspectiva, el movimiento de M1 es para abajo, entonces Pero M2 M1, espérenme, a... M1 no se mueve, M2 no se mueve. No, no, sí, pero cuando M1 se mueve, como se queda estática, la fricción, no, no, bueno, creo yo, Si la notemos fricción que iría la opuesta. fricción se da por el movimiento relativo. En ese sentido, puede ser que se mueva una superficie, que se mueva la otra, pero hay una que se mueve. No se está refiriendo al movimiento del objeto en sí. Entonces, M2 no se mueve, pero hay un movimiento de M1 en la superficie. Entonces, hay una fuerza de fricción cinética. Ahora, ¿qué deberíamos? Se puede visualizar de varias formas. Quizá la más fácil es notar que esa fuerza de fricción tiene que ser o va a ser un par reacción-acción de esta de acá. Entonces, esa fuerza de fricción 2 tendría que actuar acá. De acuerdo a la tercera ley de Newton, esta y esta representan un par acción-reacción y actúan en cuerpos diferentes, pero la magnitud es igual, la dirección es opuesta. Ojo con eso. Ahora, el hecho de que el objeto no se mueva no quiere decir que la fricción va a ser estática. No, hay un movimiento relativo entre las superficies. ¿Ok? Bueno, Ok, luego ya tengo entonces mi diagrama de cuerpo libre. Hay que nombrar los ejes. Entonces, ya creo que lo he aclarado en todos los videos de ejercicios que deben obligatoriamente indicar los ejes, que se puede hacer
de varias formas. A mí me gusta hacerlo así. Que hay un ángulo teta, que ese ángulo teta a la hora de descomponer sería este de acá. Por lo tanto, tendría componente opuesta al ángulo, perdón, esta es la adyacente al ángulo que lleva el coseno, y la componente opuesta que lleva el seno. Por la misma razón o de manera muy similar. Claro, en principio los ángulos que hay en M1 y en M2 son el mismo ángulo teta, ¿no? Aunque en el dibujo no lo aparezca. Pero lo que debo resaltar es que los dibujos no están a escala. Pero en principio es el mismo ángulo, aunque no dé la impresión de lo contrario. Solo que lo que decía a veces es que queda cargado un poco el dibujo porque quizás voy a mover la fricción acá. Eso no es obligatorio, pero solo para que a la hora de ver no quede tan cargado de un lado, que queden quizás una fuerza sobre otra, de forma que porque queda montada, después no la ven y se les olvida sumarla. Pero es una cuestión más de orden. Bueno, ya tengo entonces mi diagrama de cuerpo libre, ya tengo los ejes, ya hice la descomposición en los ejes. Vean que no hay que descomponer otra fuerza aparte del peso porque las demás ya están en el eje X o en el eje Y. Arrancamos entonces con el siguiente paso, que es aplicar la segunda ley de Newton. Sumatoria de fuerzas para M1 en Y. En el eje Y no hay movimiento. El movimiento de M1 es completamente en el eje X. Por lo tanto, puedo tomar cualquier convención para las fuerzas positivas en el eje Y. Voy a tomar las que van hacia arriba en el eje Y. Entonces, vean que la dirección que estoy colocando aquí es tratando de que sea la misma del eje Y, aunque dé la impresión de que sea la misma, pues. En el eje Y, ¿qué fuerzas tengo? La normal 1, la normal 2 y la componente del peso que lleva el coseno. Entonces, como estoy diciendo que van a ser positivas las que van hacia arriba, la normal 1 va a ser positiva, pero la normal 2 y la componente del peso que lleva el coseno van a ser negativas. Normal 1 menos normal 2 menos masa 1 gravedad coseno igual a 0. Ahora voy con la sumatoria de fuerzas en X. Para M1 hay movimiento. El movimiento dijimos que la única opción es que se mueva hacia abajo. Por lo tanto, tendríamos M1 por la componente de la aceleración en ese eje, que es la única componente que va a haber, simplemente escribo A. Y ahora la convención tiene que ser la misma del movimiento, o sea que debo tomar positivas las fuerzas que van en el sentido del movimiento. Aquí no puedo tomar cualquiera. Es decir, estoy obligado a esta convención de acuerdo a esto. ¿Qué fuerzas tengo en el sentido de movimiento? La fuerza aplicada, la componente del peso que lleva el seno y las dos fuerzas de fricción. Tendría entonces la fuerza aplicada, la componente del peso que lleva el seno, o de la fuerza de gravedad que lleva el seno, menos las dos fuerzas de fricción. Claro, habrá que recordar que la fuerza de fricción cinética 1 es el mu por la normal 1 y que la fuerza de fricción cinética 2
es el mu por la normal 2 y son fuerzas diferentes, ¿no? ¿Por qué? Porque la normal no necesariamente es igual. Entonces empiezo, perdón, a 0 no, aquí hay un error. Es igual a M1 por A. Entonces voy marcando mis incógnitas. No conozco normal 1, no conozco normal 2, no conozco la aceleración, normal 1, normal 2. De ahí todo lo demás es conocido. Pero resulta evidente que al tener dos ecuaciones, tengo tres incógnitas, no puedo despejar todavía. Quizás en algunos problemas, y eso es lo que ustedes deben asegurarse, en algunos problemas con que hagan sumatoria de fuerzas en un solo objeto, ya pueden encontrar lo que les pidan. Y eso es algo que siempre a veces nos pone a pensar. Es decir, si yo agarro un sistema y con ese sistema, si mis ecuaciones evidentemente están bien planteadas, pero ya con solo aplicar segunda ley, ya tengo una ecuación y puedo despejar lo que me están preguntando, ya no hace falta analizar nada en el otro sistema. En este caso no. Porque lo que me piden es la aceleración y para poder encontrar la aceleración me hacen falta las dos normales, pero no puedo despejar porque tengo menos ecuaciones que incógnitas. Entonces aquí estoy obligado a irme al otro cuadro, M2. Si quieren, alguien tiene el micrófono encendido, lo puede apagar. Entonces, para M2, misma historia, hago sumatoria de fuerzas en Y. No hay movimiento en M2, y esto lo debo resaltar, no se mueve. Hay un movimiento abajo, M1 se mueve, raspándolo, por así decirlo, rozándolo, porque por ese movimiento de M1 con relativo sobre él, es que hay una fuerza de fricción cinética. Pero el objeto no se mueve. Entonces, esto también lo pueden ver porque a veces esto, hago un pequeño paréntesis, esto también, por ejemplo, imaginen que ustedes analizan un objeto, ¿no? Según el ejemplo pasado, los de los que ya aparecen en los videos. Este objeto se mueve, ¿no? Y cuando hago el diagrama de cuerpo libre y dibujo todas las fuerzas, la fricción que hay es cinética. Pero si mi sistema ahora es el piso donde se está moviendo, entonces el piso no se mueve. Pero lo que hay es un movimiento relativo de una superficie o de otro objeto sobre su superficie. De forma que si yo hago mi diagrama de cuerpo libre del suelo, lo que voy a ver es la fuerza de fricción cinética actuando. Entonces, hay una fuerza de fricción cinética aun cuando el piso no se está moviendo, sino que lo que se está moviendo es el objeto sobre él. Y estas representan un par acción-reacción. Esto es básicamente lo que está pasando acá. Entonces, al sumar fuerzas en X y en Y, debe ser 0. Tomo sumatoria de fuerzas en Y, debo establecer una convención que puede ser cualquiera, porque la sumatoria de fuerzas es igual a 0. Y en el eje Y, a la hora de sumar M2, tengo solo dos fuerzas, la normal 2 que va hacia arriba y la componente de mg coseno. Entonces, vean que aquí tengo una incógnita, todo lo demás es conocido, entonces yo puedo despejar. Bueno, normal 2 es igual a M2, gravedad coseno. Como conozco la masa, recordemos los datos, la masa, el ángulo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que M2 se puede calcular. Entonces, ¿cuántas ecuaciones tengo ahora? Tengo 3 ecuaciones con ¿cuántas incógnitas? 3.
yo puedo despejar. Alguien me puede decir, bueno, ¿y hace falta sumar las fuerzas en X? No, en realidad no hace falta. ¿Por qué? Porque ya tenemos 3 ecuaciones, 3 incógnitas. Si lo que me están preguntando despejar es la aceleración, ya la puedo encontrar. No haría falta plantearlo. Bueno, alguien puede decir, pues, ¿y la tensión cuánto es? Es que no me lo están preguntando. Ahora, lo vamos a calcular para ver cómo hacerlo, pero en realidad, en muchos casos, si con solo analizar un objeto, puedo tener varios, si con solo analizar un objeto, yo tengo la cantidad suficiente de ecuaciones incógnitas para responder lo que me están pidiendo, ya está. No va a estar malo, ya los diagramas evidentemente están hechos, pero quizás plantear sumatoria de fuerzas en algunos ejes o en algunos objetos a veces no es necesario para responder lo que nos preguntan. Entonces, aquí lo que voy a hacer simplemente es plantear la sumatoria de fuerzas en X para encontrar la tensión, pero no me lo están preguntando, entonces sería como algo adicional. Para resaltar que en el eje X no hay movimiento, sumatoria de fuerzas en X es 0, el objeto M2 no se mueve. Entonces, la convención que debo establecer puede ser cualquiera. Es decir, que si alguien quiere tomar positivas las fuerzas que van hacia arriba en el sentido del plano, o en el sentido de X, lo puede hacer. En el caso de el M1, aquí no puede ser cualquiera. Aquí estamos obligados a ir en el sentido del movimiento. Entonces, si yo sumo las fuerzas en X, tengo 3 fuerzas. El peso, la componente del peso que lleva el seno, la fuerza de fricción, esas dos van hacia abajo, por lo tanto, para mi convención van a ser positivas, y la tensión va hacia arriba, va a ser negativa. Entonces, eso sería M2, gravedad seno, menos la fuerza de fricción 2, perdón, más la fuerza de fricción 2 porque va hacia abajo, menos la tensión, igual a 0. Recordamos que la fuerza de fricción 2 es mu sub k por la normal 2 menos tensión. Entonces, si vuelvo a visualizar, con todas las ecuaciones que tengo, que son 4, tenemos 4 incógnitas. O sea, que es un sistema que se puede despejar, un sistema de 4x4, que ustedes pueden utilizar cualquier técnica de las que tienen en su arsenal, que aquí no valen los software para despejar, pero que para fines de responder lo que el problema nos preguntó, no hacía falta plantear la última ecuación. Pero lo hago para encontrar la tensión. Entonces, aquí lo que puedo utilizar es el método de sustitución, porque puedo despejar, por ejemplo, darle nombre a las ecuaciones. Ecuación 1, ecuación 2, ecuación 3, 4. Ahora, si quieren usar eliminación, reducción gaussiana, matriz inversa, regla de Cramer, eso es opcional. Entonces, lo que voy a hacer es sustituir 2 en la ecuación 1. Simplemente digo normal 1 menos normal 2 menos M1 gravedad coseno igual a 0. Y agarro el valor de la normal 2, que lo tengo por acá, y ese lo voy a reemplazar acá. Entonces, normal 1 menos M2 gravedad coseno menos M1 gravedad coseno igual a 0. Entonces, lo que tendría es que puedo despejar la normal 1, puedo hacer una factorización y decir
Esto es M1 más M2 gravedad coseno. Y ya tengo la normal 2. Perdón, es cierto. 3 en 1, gracias. 3 en 1. Entonces ya tengo la normal 1. Ahora, el valor numérico de la normal 1 no hace falta. Lo que el ejercicio pregunta es el valor numérico de la aceleración. Y ya recomendé, bueno, ya lo comenté en los videos que deben trabajar en variables. Tengo entonces la normal 1. Ahora puedo agarrar la ecuación, decir que esta es la ecuación, qué sé yo, 3 modificada, la ecuación 1 modificada. Y decir, voy a sustituir la ecuación 1 modificada en la ecuación 2. Y además, perdón, me haría falta la 1 y la 2 en la ecuación, la 1 y la 3, perdón, en la ecuación 2. Es decir, agarro la ecuación 2, reemplazo la normal 1 y reemplazo la normal 2. Ahora, esto tampoco hay que detallarlo, digamos, de esta forma, pues, con que ustedes vean que plantean esta ecuación y se ve que pasan de normal 2 y reemplazan esto, pues se sobreentiende que lo que hicieron fue reemplazar la normal 2. Pero vean que yo vuelvo a escribir toda la ecuación. Y lo que estoy diciendo que hago es reemplazar la normal 1 y normal 2. Entonces, la normal 1 es M1 más M2 gravedad coseno. La normal 2 es M2 gravedad coseno. Vean que si yo lo marco de esta forma, no hay necesidad de escribir qué ecuaciones estoy reemplazando. Esto es igual a M1 por A. Por lo tanto, la aceleración, si quieren agrupar esto, es opcional, pero básicamente el despeje sería 1 sobre M1 F. Vean que puedo hacer una distributiva o agrupar si lo desean. Si no, pues colocarlo. Bueno, voy a hacer la agrupación para que ustedes corroboren y confirmen que en efecto era así. Ya sería una expresión simplificada, quizás agrupando términos semejantes, etcétera, etcétera. Entonces tenemos la aceleración, que ya básicamente es solo reemplazar. El valor, pues, les queda a ustedes encontrarlo. Tienen todo, tienen la fuerza F, tienen M1, tienen el ángulo, tienen el mu, etcétera, etcétera. Ahora, no es que su despeje tienen que dejarlo simplificado lo más posible. No, pero recuerden que si lo simplifican lo más posible, a la hora de introducir en su calculadora, van a ingresar menos cosas. Pero eso ya es opcional. ¿Preguntas hasta ahí? Ok, el valor sí les queda a ustedes, solamente, repito, lo que les queda es agarrar los datos, meterlos en su calculadora y ya está. Esto es lo que nos pedían, pero como adicional teníamos otra ecuación que para fines
de solo poder ejemplificar cómo calcular la tensión, simplemente es, en este caso, reemplazar, ¿no?, la normal 2. Para encontrar la tensión, solo debemos reemplazar la normal 2. Entonces, en este caso, vuelvo a escribir la ecuación. Y lo que hago es reemplazar la normal 2, que la tenemos arriba, que es M2 gravedad coseno. Y la tensión, pues la puedo pasar al otro lado, sumar y ya está. Ahora, si ya quieren escribirlo reducido, conviene, repito, porque si lo tienen simplificado, a la hora de ingresar en su calculadora, pues ingresan menos cosas o escriben menos datos a la hora de hacer la operación. Entonces, igual pueden calcular el valor y la tensión pues está en Newton. Pero repito, esta parte para fines del ejercicio no es necesario. Lo que sí es necesario es el diagrama de cuerpo libre para cada objeto. ¿Preguntas hasta ahí? No, Lick, pero sí tengo una pregunta sobre la clase pasada. O sea, no estuve, pero vi el video y había dejado que buscáramos la fuerza de fricción estática. Entonces, o sea, por lo que vi, verdad que había que despejar para el coeficiente de la fricción y con eso encontrar la fuerza, ¿no? No. Pero el coeficiente, ¿por qué lo va a ocupar? ¿Por qué ocupa el coeficiente? La fuerza de fricción estática no es el coeficiente por el normal. No, no necesariamente. Ah, Déjenme ver. Creo que tengo el archivo acá. Creo que es este. A ver. Bueno, hay otros videos que creo que aclaro eso y asumo que no los ha visto. no, pero entendí mal. Vamos a ver. Por ejemplo, yo menciono que cuando el objeto está a punto de moverse, la fuerza de fricción es la máxima. Ahí sí, mu estática por la normal. Quiere decir que en ese momento cualquier modificación que produzca una fuerza neta mayor que eso, lo va a mover. Incluso en el otro video creo que resalto, que lo tengo, bueno, aquí son los apuntes. En el otro video resalto, ¿no?, que esa fuerza de fricción no importa. Por ejemplo, que alguien me diga, para mover ese objeto yo debo aplicar 20 newton. No importa si los aplico hacia arriba o no importa si los aplico hacia abajo. El total de fuerza aplicado en el eje X tiene que ser mayor que 20 newton para moverlo en un sentido o en otro. Ahora, si yo aplico 5, ¿se va a mover? No. ¿Por qué? Porque tengo que aplicar más de 20 newton. Ahora, ese 20 newton, ¿qué es? Un valor de comparación que me va a decir cuándo el movimiento sea inminente. De forma que si yo estoy aplicando 20 newton y yo requiero aplicar más de 20 newton, en ese momento estoy en movimiento inminente. ¿Por qué? Porque estoy aplicando el límite, por así decirlo. Si aplico 20 puntos newton, lo voy a mover, porque para moverlo tengo que aplicar 20 newton. Pero si yo aplico 5, igual no se mueve. Pero eso no quiere decir que la fuerza de fricción que está actuando sobre el objeto sea de 20. Regresando, pero eso lo explico en este video. Sí, es que entonces entendí mal porque aquí tengo anotado yo que la fuerza de fricción estática es menor que, pero ahorita acabo de leer que era la magnitud, entonces me confundí. Espérenme, Mejor volver a hacer. todavía está enredado. Entonces, ¿qué hago en este ejercicio? Considerar los dos casos extremos
los dos casos extremos de decir, cuando el movimiento sea inminente de un objeto hacia abajo y cuando el movimiento sea inminente del objeto hacia arriba, porque estoy diciendo que no se está moviendo, pero los casos extremos son cuando se quiere intentar mover en una dirección y en la otra. Y eso me define un intervalo para el ángulo. Al final de cuentas, considerando los casos extremos de los extremos del intervalo de los ángulos, yo los obtengo considerando movimiento inminente y por esa razón la fricción que actúa en ese ángulo es la máxima. Y en realidad encontramos dos. Aquí el método este es una forma de resolverlo. Asumo que ustedes posiblemente buscaron otra, pero encuentro un rango de ángulos, 5.84. Cuando el ángulo vale 5.84, el movimiento es inminente en una dirección de uno de los dos objetos. Y cuando el ángulo es 49.44, el movimiento es inminente en la otra dirección. O sea que cuando el ángulo sean esos dos valores exactamente, la fuerza de fricción va a ser mu por la normal porque el movimiento es inminente. Pero yo les digo ahora, el ángulo es 25, no es uno de los valores extremos del intervalo. Es un valor intermedio, pero sé que ese valor intermedio no hay movimiento porque está en ese rango. Pero y aquí lo mencioné, la fuerza de fricción cuánto es y la fuerza de fricción para ese ángulo no es mu por la normal. Ahora, la ecuación que van a utilizar es la misma. Lo que tienen que ver y lo que tendrían que ver es para un ángulo de 25 grados hacia dónde es el intente movimiento. ¿Cómo saberlo? En el ejemplo anterior que está detallado cómo. Entonces plantean su ecuación y la ecuación que les va a quedar sería esta. Solo que tienen que ver qué signo va a tener para un ángulo de 25. Es decir, el objeto se va a intentar mover hacia... Bueno, aquí estamos hablando de M2. El objeto de M2 se va a intentar mover hacia arriba o M2 se va a intentar mover hacia abajo. Eso lo deciden con toda la información. Después que lo tengan y la tensión ya saben cuánto es, se olvidan de esto porque no es la fuerza de fricción mu por la normal, sino que de esa ecuación simplemente despejan la fuerza de fricción. Pero tienen que corroborar que para el ángulo de 25 hacia dónde es el intento de movimiento. Pero eso de intento de movimiento, repito, en el video que está antes de eso, que son estos apuntes, ahí menciono un ejemplo de cómo determinarlo. ¿Sí? Bueno, espero que eso haya aclarado la duda. Sí, gracias. Ok. Bueno, regresando a este. Entonces aquí solo tienen que reemplazar. Y como yo suelo decir, acostúmbrense a trabajar en variables. Ok. Veamos este de acá. Ok. En el ejercicio dice calcular la aceleración de cada bloque y la tensión de la cuerda. Calcular la aceleración y la tensión. Bueno, en primer lugar, cuando tienen un problema donde hay fricción y le dan los dos coeficientes, lo primero que tienen que averiguar es si se mueve. Y eso, bueno, nuevamente cito al ejemplo que les dije que está antes del de la última clase.
Que en el aula virtual, se cerró esto. Que en el aula virtual me refiero al ejemplo, vamos a ver, creo que es el que llamo ejemplo 3. Veamos el siguiente ejercicio. Que solo lo han visto 4 personas de 32 estudiantes. Entonces, no solamente que le den clic al video en el aula, aquí me debe aparecer también, y puedo corroborar IPs, hay un montón de cosas para realmente demostrarle a un estudiante si vio el video o no, pero aquí pueden ver 4 personas han visto el video. Bueno, le han dado clic, incluyéndome a mí cuando le doy clic para verificar que todo esté bien. O sea que en realidad como 3 personas lo han visto. Y ya después puedo chequear si esas 3 personas lo vieron completo el video, que ese es otro problema. Pero bueno, ahí cada quien es responsable de eso. Pero evidentemente si están haciendo un tipo de pregunta, me doy cuenta si el video lo vieron o no lo vieron. Entonces, si dan los dos coeficientes, pues lo que tenemos que preguntarnos primero es si se mueve. Es decir, si con las condiciones que está, se va a mover el sistema o no. En el problema también podríamos preguntarnos esto. Bueno, y en este caso, ¿por qué no calculamos o determinamos si se mueve? Bueno, porque en primer lugar, si no me dan el Musug S, yo no tendría forma de saber si se va a mover. Entonces lo que se hace es que el problema se considera que las condiciones son tales para que se mueva. Entonces de un solo empezamos a analizar que se está moviendo porque no hay forma de determinar si se podría mover. De aquí de un solo lo consideramos, en este caso, que se mueve M1. Pero en este problema debemos determinarlo porque nos dan los dos. ¿Y qué diferencia hay? Bueno, porque si nosotros verificamos que en efecto no se mueve, ¿cuánto es la aceleración? Cero. ¿Cuánto sería? Sería 0. Sería 0. Y ustedes ahí calculando masa por aceleración, despejando, y está malo. Entonces, ahora, ¿cómo lo voy a hacer? Bueno, imaginemos que hago el diagrama de cuerpo libre y no sé si se va a mover. Entonces, para el bloque A empiezo a dibujar. Sé que hay una normal, sé que hay un peso por la fuerza de gravedad, hay una tensión de la cuerda y hay una fuerza de fricción. Ahora, la fuerza de fricción no sé si es estática, si es la estática máxima o si es cinética, porque no sé si se mueve o no. Lo que sí sé es que el intento de movimiento es a la derecha, porque hay una fuerza que es la tensión aplicada a la derecha, porque en este caso yo debo hacer el corte imaginario de la cuerda ahí. Ahora, lo que sí puedo averiguar es que para el objeto A, aunque no sé si se está moviendo o no, yo sé que en el eje Y, que lo voy a marcar acá, no se mueve. En el eje Y no hay movimiento, jamás. Si el objeto está, bueno, mientras no ha llegado a este punto, ¿verdad? Porque es decir, que mientras está moviendo de forma horizontal, que analizamos en esa porción, ¿verdad? No nos interesa la porción cuando ya el objeto pega en la polea o todo lo demás. Es la aceleración mientras no ha llegado a este punto. Entonces, en el eje Y no hay movimiento. Yo puedo decir la sumatoria de fuerzas en Y entonces es 0. Para el objeto A, puedo tomar cualquier convención. Voy a tomar hacia arriba la normal A menos la fuerza de gravedad igual a 0. Entonces, la normal A es igual a MA gravedad. La fuerza de fricción máxima, que es un valor de comparación, no estoy diciendo que es la fuerza que está actuando en este momento en el objeto, es igual a Musug S
por la normal en A. Es decir, mu sub S, MA, gravedad. Y este valor se puede calcular porque tengo entonces 0.25. MA es 30 kilogramos por 9.8. 0.25 por 30 por 9.8. 73.5. Ahora, ¿qué me quiere decir el ejercicio? Que si tengo una fuerza aplicada actuando sobre el objeto, la tensión sobrepasa este valor, se va a mover. Ahora, ¿cómo lo puedo calcular? Esa tensión que habría. Imaginemos que yo coloco los bloques de esa forma y yo los suelto. En el instante inicial, en el instante que yo los suelto, no hay movimiento. O sea que yo puedo calcular al momento de soltar o al momento de tener retenido el bloque. Digamos que yo sujeto al bloque B y en ese momento B todavía no se mueve. Yo puedo calcular cuál es la tensión que habría en ese momento inicial. Si esa tensión supera los 73.5 newton, esa tensión en el momento inicial va a producir que se mueva y a partir de que se mueve, la tensión va a cambiar porque ahora va a ir acelerada. ¿Cómo así? Digo, en el instante inicial, y la comparación la hago solamente en ese instante inicial, debo tomar mi sistema, el bloque B, y en este caso, en el bloque B, para tomarlo como sistema, debo arrancarlo de ahí, por así decirlo, y debo entonces hacer 3 cortes imaginarios en la misma cuerda. Y como estoy haciendo 3 cortes en la misma cuerda, sabemos que la tensión de la cuerda es igual en todo punto por todo lo que se desprecia en las cuerdas. Entonces, en mi sistema va a aparecer la tensión 3 veces. Puedo colocar 3 veces T, o sea, T, 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 como acá, o puedo colocar 3 veces T. Ahora, en ese instante inicial, la sumatoria de fuerzas en Y es 0. Digamos que el bloque todavía no se mueve. Entonces, la situación es que al sumar esto, 3 veces la tensión sería, bueno, ya despacio, 3 veces la tensión menos el peso del otro es 0, entonces la tensión sería el peso entre 3 y la masa en este caso es 25 por 9.8 entre 3. Me da 81.67. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo pongo el sistema al inicio y amarro los bloques y tengo detenido más bien, tengo detenido, o en el momento que yo suelto el objeto B, que en ese momento, digamos en ese instante, no se está moviendo, la tensión que actúa en el instante mientras no se está moviendo es 81.67. Pero esa fuerza es este valor y entonces ese valor de tensión supera a este de acá. Es más grande. Quiere decir que en ese instante inicial estamos aplicando más de lo que se requiere para poderlo mover. Por lo tanto, se va a mover. Ahora, como ya sé que se va a mover, ya no tiene sentido esto.
Tengo que volver a plantear esa ecuación. La tensión ya no es esa. Digamos, es la tensión que hay en el momento inicial, pero luego la tensión cambia porque ahora hay movimiento y tendría que plantear masa por aceleración. Imaginemos ahora que ese objeto fuera de 10 o de 15. Si este valor fuese de 15 kilogramos, la tensión saldría en el momento inicial 49 newton. O sea que en el momento que yo amarro los bloques, lo detengo y lo suelto, en ese instante que solté, la tensión es 49 newton. ¿Se moverá el sistema? ¿Sí o no? No. No, no se va a mover. ¿Por qué? Porque tengo que aplicar en ese momento, tendría que aplicar más de 73.5 para moverlo. Claro, se supone que no hay contacto, ojo, no hay contacto entre B y las paredes verticales, ahí no se está tocando. No se movería. Entonces, si ya no se mueve, ya de un solo digo, la aceleración es cero. Si fuese 15 kilogramos. Ahora ya les pregunto entonces, si la masa fuera de 15 kilogramos, ¿cuánto sería la fuerza de fricción que actúa sobre el bloque A sabiendo que no se mueve? ¿Cuánto sería? 49 newton. Sería 49, exacto. O sea que como no se mueve, la fuerza de fricción estática es igual a lo neto aplicado. Es decir, estoy aplicando 49 para allá, tendría que haber una fuerza de fricción de 49 para no moverse. Ah, bueno, y ese valor de 73 nuevamente es un valor de comparación. Pero no quiere decir que la fuerza de fricción siempre es igual a esa. Entonces, si la masa hubiese sido de 15, hasta ahí llegó el problema, así justifico que no hay movimiento. La aceleración sería cero y la tensión sí sería este valor, perdón, 49. Ahora, para los 25, que es el valor que está en el ejercicio, la conclusión es que sí se mueve. Pero ya estamos seguros de eso. Entonces, lo que les decía, si no me dan el Musugese, si no lo conozco, no tengo manera de decir si hay movimiento o no, porque no podría comparar con nada. Entonces se asume que en el problema de que la condición es tal para que haya movimiento. Pero en este caso, debo hacerlo primero, porque si no, corren el riesgo de una respuesta errónea, porque si no se mueve, la aceleración es cero. Entonces, voy a subir la otra parte de la solución. Aquí hay una variante, porque en este caso, por el tipo de conexión de la cuerda, la componente de la aceleración de cada objeto no es la misma. O sea, la componente de la aceleración del bloque B no es igual a la del bloque A. Como normalmente otros problemas que se han ido trabajando de dos objetos conectados por cuerda, y en este caso tiene que ver por cómo están dibujadas las cuerdas, pero el problema está incompleto. Porque ahora sabemos que si se mueve, entonces debemos encontrar cuánto es la aceleración. ¿Sí? Bueno, por eso se lo voy a subir en un video y ya terminado. ¿Alguna pregunta? Sí, Se pasé un par de minutos, pero ingeniero, dígame. mire que en mi aula virtual, eh, no sé si era algún problema, no sé de qué, pero no me aparece ningún video ni nada de, de- de dinámica de la partícula. No sé qué pasará ahí, la verdad. ¿A alguien más no le sale? ¿O a los demás sí le salen? Es decir,
Es Sí, probable. sí lo sale. ¿Sí le sale? Solo escriban sí o no en el chat. Ah, bueno. Es A que mí sí me sale. si le sale a algunos y a otros no, hay que ver qué problema es. Qué raro. Mire que lo último que cayó fue aparentemente cuando usted subió Pero es que creo vamos a que, ver. Tiene que darle acá en la flequita esta donde dice, vea que está cinemática. Y ahí aparece a la par dinámica. Tiene que darle clic ahí. ya, En los otros temas también. Es que no lo pongo todo de un solo porque no sería demasiada larga la hoja. Entonces va una hoja en cada página. Pero vuelve a entrarte. Si no le sale, mándeme una captura de pantalla para ver lo que es y ver qué problema puede tener. Pero creo que debe ser que no le dio clic acá a la pestañita esta. voy a, voy a revisar y le notifico, ingeniero. ¿Está bien? Vaya pues, gracias. Bueno, ¿más dudas? ¿No? Bueno, si no hay dudas, entonces hoy por la noche subo el resto del ejercicio y nos vemos el miércoles.